Hola traders. Perdón si no subí video ayer, la verdad no tenía tiempo, estuve súper ocupado, así que me disculpo. En fin, hoy me gustaría comentarles y hablarles sobre qué son soportes y resistencias. Antes que nada, quiero aclarar que es un soporte y que es una resistencia. Un soporte es un nivel el cual el precio decreciente encuentra un suelo, el cual detiene su caída y hace que el precio se devuelva a recuperar. Y una resistencia es un nivel en el cual el precio creciente encuentra cierta resistencia, el cual detiene su avance y hace que el precio vuelva a bajar. En pocas palabras, en los soportes es donde podemos encontrar compradores y en las resistencias es donde podemos encontrar vendedores. Aquí les voy a dar un ejemplo rapidito de cómo podemos identificar una zona de soporte y resistencia. Ahí pues estas líneas son como el mercado, solo que lo dije en líneas y no en velas. De hecho ahorita hago un ejemplo con velas. En fin, podemos identificar que aquí es un mercado por lo general. Aquí tendencia alcista, lateralización o consolidación, bueno, lateralización y tendencia bajista. Podemos identificar en esta tendencia alcista que me está creando impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, ¿vale? Bueno, en este impulso de acá podemos notar que el precio empezó a subir y frenó en esta área de acá. Bueno, un poquito más abajo, pero bueno, frenó en esta área de acá y encontrando cierta resistencia, lo cual hizo que el precio empezara a bajar hasta llegar a esta área de acá y me creó un soporte. Encontró un soporte, el cual hizo que el precio se detuviera y se activaron los compradores en ese soporte y empezó nuevamente a subir el precio. Obviamente esta resistencia fue rota. Esta resistencia fue rota porque era débil. Y como identificamos cuando una zona de resistencia y soporte es fuerte o débil, eso lo identificamos cuando existe un cambio de polaridad. ¿A qué me refiero con cambio de polaridad? Digamos que el precio, bueno, ese es el precio empieza a subir nuevamente, se encontró aquí una zona de resistencia. Esa zona sigue siendo débil, ¿por qué? Porque solamente el precio interactuaba en ella solamente una vez y solamente lo ha utilizado como resistencia, así que esa zona sigue siendo débil, por lo cual es más probable que el precio cuando la vuelva a tocar o se vuelva a acercar a ella, la rompa. Así identificamos una zona débil, ¿vale? ¿Cómo identificamos una zona fuerte? Podemos ver que el precio sigue subiendo, llega nuevamente a otra resistencia. En este caso puede ser débil porque pues no tenemos otro contexto atrás, ya que pues no puedo ver qué ocurre más atrás, así que solo me estoy guiando en lo que veo en este momento. Y vemos que el precio empieza a bajar nuevamente, pero que hemos acá, obviamente el precio se detiene justamente donde anteriormente, o sea en la parte de atrás había una resistencia. El precio justamente se detiene acá y vemos que la respeta, creándome un soporte justamente en esa zona. ¿Cómo se le llama esto? Eso se le llama flip o cambio de polaridad. Un cambio de polaridad o un flip es cuando cuando una zona pasa a ser resistencia a un soporte. ¿Me entienden? Eso ya es un flip o cambio de polaridad, y así identificamos cuando una zona es fuerte. De hecho, más adelante sí podemos ver. Obviamente hagan de cuenta que todo esto de acá no existe, pero así como para que tengan un ejemplo rapidito, podemos notar que esa zona que antes fue resistencia, después fue soporte, se volvió débil. Más adelante el precio cuando llegó a esa área la respetó, ¿vale? Aquí la utilizó como soporte y aquí nuevamente la utilizó como resistencia. ¿Por qué? Porque ya era una zona fuerte. Y recordemos, cuando una zona es débil solamente ha tenido un contacto con el precio, así que obviamente si aquí la vela hubiera seguido bajando, muy probablemente me hubiera roto ese soporte. ¿Por qué? Porque es débil, obviamente.
Bueno, así podemos identificar zonas de oferta y demanda. Y sabemos que una resistencia es un lugar donde el precio no puede seguir subiendo. O sea, no puede seguir subiendo. Por ejemplo, acá en esta área acá tenemos más que todo es como una zona en esa cosa, en ese sentido de oferta, zona de oferta, pero también se le puede llamar resistencia. Como pueden ver, el precio no ha seguido subiendo. No puede seguir subiendo. Así que es una zona de resistencia, ¿vale? Y una zona de soporte, bueno, es cuando el precio no puede seguir bajando. Por ejemplo, acá. Esto es una zona de soporte. Bueno, espero estén entendiendo cómo identificar zonas de soporte y de resistencia. De hecho, lo voy a hacer aquí ya con un ejemplo en velas japonesas. Y aquí, ¿cómo identificaríamos una zona de soporte y resistencias? Vemos que, primero que nada, hay una tendencia, una pequeña tendencia alcista. De hecho, la tendencia en esta parte de acá es general alcista. Y en esta tendencia, bueno, tendencia alcista, retroceso, impulso. Bueno, quiero aclarar también que son impulsos y retrocesos. Un impulso y los retrocesos son dependiendo de la tendencia. Digamos, si la tendencia general es alcista, y como sabrán cuál es la tendencia general. La tendencia general es como tal lo que el precio ha estado haciendo durante más tiempo. Digamos, si ustedes ven que desde hace mucho tiempo atrás el precio va subiendo, va subiendo. O sea, pueden ver como tener una tendencia alcista. Obviamente no hace recta, sino también va a tener retrocesos. Retrocesos son mini tendencias en contra de la tendencia general, ¿me entienden? Esos son retrocesos. Igual eso yo, retrocesos, impulsos. Impulsos es tendencias a favor de la tendencia general. Y retrocesos en contra de la tendencia general, ¿vale? Obviamente hasta que llegue a un nivel y me cree una figura chartista o algo y se devuelva el precio, ya cambiaría como tal la tendencia general. En fin, identifiquemos rápido aquí zonas de oferta y demanda, o bueno, zonas de soporte y resistencia. Podemos ver aquí que el precio me crea aquí una especie de resistencia. Incluso aquí la utilizo, podemos ver que sí, una especie de resistencia. Ok, aquí tenemos ya una resistencia. Aquí tenemos otra resistencia. Hagamos de cuenta que esta zona de acá no existe, no la miren. Bueno, ¿qué podemos ver? Podemos ver que el precio subió, se topó con la resistencia, no se devolvió el precio, o sea, porque no siempre se devuelve, simplemente frenó el precio. Y de hecho se devolvió en esta vela, el precio se devolvió nomás en esta vela, pero continuó con su tendencia alcista. Me rompió la resistencia porque era débil. Siguió subiendo hasta toparse con otra resistencia. El precio nuevamente se devolvió, pero frenó en esta área de acá. Algo que quiero que tengan presente y es que las zonas de soporte y resistencia también se limitan por mechas. Y bueno, cuando digo zonas, no quiere decir que sea solamente una línea. Zonas también son zonas, ¿me entienden? Pueden ser una zona así de grande, por ejemplo. Y yo cómo identifico cómo va a ser la zona de grande. Obviamente tomo en cuenta, puede ser o el cierre de la vela o el extremo de una mecha, ¿me entienden? Mejor dicho, donde el precio ha tocado más veces. Por ejemplo, si puedo ver aquí, de hecho esta zona de acá tendría confluencia con esta mecha de acá, ¿ven? Con esta mecha de acá. Y podría decir que mi zona es así. ¿Por qué? Porque el precio ha tenido más interacciones. De hecho aquí me cerró acá, ¿vale? Y aquí me cerró acá con la mecha, me cerró acá con la mecha. Donde el precio ha tenido más interacciones, ahí podemos marcar nuestra zona. En FreeTrader podemos ver que aquí se tomó una resistencia. Obviamente aquí era débil, pero después de esta vela de acá podemos ver que la resistencia se volvió fuerte. ¿Por qué? Porque ya hubo cambio de polaridad. O sea que ya utilizó esta resistencia, la utilizó ya como soporte, ¿vale? Bueno, como tal es como un ejemplo de zonas de soporte y resistencias. Perdón si no hablo más sobre el tema, ya que pues la verdad la aplicación que estoy usando no me permite grabar más de 10 minutos. Ya mientras busco otra que me permita grabar más tiempo. En fin, la cuestión es que espero hayan aprendido como tal, y cualquier duda, cualquier cosa me preguntan por favor al interno, con gusto les haré una clase como más personalizada. En fin,
QS Traders.